Sister Holland, Hermana Holland, one of the tender questions una de las was preguntas tiernas fue from someone who wrote and said, we lost a baby, de una hermana que dijo, hemos perdido a un bebé, only 25 days old, solo tenía 25 días de nacido, in the intensive care unit. en la unidad de cuidados intensivos. How can we be healed? ¿Cómo podemos ser sanados? How can we trust God again? ¿Cómo podemos confiar otra vez en Dios? Dare we have another baby? De esperar tener otro bebé, Or will it be the same thing again? o pasará otra vez. How do we go forward? ¿Cómo es que seguimos adelante? Sister Holland has some feelings about that. La hermana Holland tiene sentimientos en cuanto a esto. First of all, I'm sorry to the woman who just recently lost a baby. Primero que nada, lo siento mucho a esa hermana que ha perdido a su bebé. I don't think there's anything more painful than a mother losing a child. No creo que haya algo más doloroso que el que una madre pierda a un hijo. That is just the way we are made. We're made to have these children, and when they're taken from us, it is the most wrenching thing possible. Es la forma en la que estamos hechos. Estamos hechos para tener estos hijos y los tenemos. Y cuando alguno de ellos se va de nuestra presencia, es muy doloroso, demasiado. I lost a baby about the same way. Yo perdí un bebé de la misma forma. And I still get a little teary about it. Y aún me emociono hasta las lágrimas al respecto. And I learned that I had to just be patient because I wasn't going to feel better very soon. Y aprendí que nada más debía ser paciente porque no me iba a sentir mejor muy pronto. It took tears and crying and praying Tomó lágrimas y muchas oraciones before I really felt some kind of peace. antes de que pudiera sentir algún tipo de paz. And this is the timing of the Lord. It's something, He controls our death and He controls when we're living. Y bueno, esto tiene que ver con el tiempo del Señor. Él controla nuestra muerte y el tiempo en el que vivimos. One of the things that helped me is I read from Harold B. Lee, who was the president of the church. Una de las cosas que me ayudaron fue algo que leí de Harold B. Lee, que fue un presidente de la iglesia. Whenever you lose a loved one, Cuando fuera que ustedes pierdan a un ser querido, a baby or a spouse or a man, a grown child, a grown son or daughter, ya sea que pierdan a un bebé, que pierdan a su esposo o a su hijo que ya está grande, hijo o hija, not to worry, but to realize that your attending angels are like two visiting teachers. que no se preocupen, pero que estos pequeños ángeles son como dos maestros orientadores And they can come and administer to you y son como ángeles, pueden venir y ministrarles a ustedes and help you and protect you and guide you through life. y les pueden ayudar y proteger y guiarlos a través de la vida. I believed President Lee, but I didn't feel that for a long, long time. Yo creía en las palabras del presidente Lee, pero por mucho tiempo no lo podía sentir. Again, it's another lesson in patience. Y nuevamente es otra lección en cuanto a la paciencia. We can't be too hard on ourselves that we can't get over something so quickly. No podemos ser muy duras con nosotras mismas porque no vamos a poder superar algo tan rápidamente. And this is one of those things that just takes time to heal. Y esta es una de esas cosas que toma tiempo el poder sanar. But I can testify to you now that I have had experiences where I have felt the baby that I lost administering to me. I didn't see the child. I felt the child administering. Pero les puedo testificar ahora que ya he tenido experiencias en que he sentido que ese bebé al que perdí vino y me ha ministrado. No lo he visto, pero lo he sentido. And I know God has a plan
for everything that happens to us if we're trying to live close to Him. Y yo sé que el Señor tiene un plan para nosotros, y es que nosotros estamos tratando de vivir como Él desea y seguirle. I have a feeling that someday I'm just going to be so thrilled Yo tengo el to meet sentimiento. this baby I lost. Yo tengo el sentimiento de que algún día voy a estar tan emocionada de poder encontrarme nuevamente con este bebé al que amo. And to realize that I couldn't have done many of the things I did without the protection of that child being an attending angel. Y al darme cuenta de que no hubiera podido hacer muchas cosas si es que no hubiera recibido la administración y la ayuda de este niño que era como un ángel. And please don't be afraid to go ahead and try to have another baby. Y por favor, no tenga miedo y intente nuevamente en tener otro bebé. If it's the Lord's will to give you another child, He will give you another child. Si es el deseo del Señor darte otro hijo, Él te va a dar otro hijo. It's very sacred, the relationship you have with your Father in heaven when you bear a child. Es muy sagrada la relación que tienes con tu Padre Celestial cuando tienes un hijo. And only you and the Lord will know when that timing is right for you. Y solamente tú y el Señor van a saber cuándo ese tiempo es correcto para ti. But you will know, Pero lo sabrás and you'll have peace again. y vas a tener paz otra vez. Gracias. Remember this in circumstances like Sister Holland's described. En circunstancias como las que ha descrito la hermana Holland, recuerden esto. God knows everything about losing a child. Dios lo sabe todo en cuanto a perder un hijo. He watched it happen, Él vio cómo esto sucedía and it wasn't pleasant. y no fue agradable. It wasn't in the safety of a hospital No fue en la seguridad de un hospital or the care of a doctor. o bajo el cuidado de un doctor. It was a brutal, bloody death Fue una muerte brutal y sangrienta, with rejection con rechazo, and unkindness con falta de amabilidad and hostility. y hostilidad. Roman nails Los clavos romanos on a wooden cross. en una cruz de madera. He knows everything about losing a child. Él lo sabe todo acerca de perder a un hijo. That's point number one. Point number two Ese es el punto número uno. El punto número dos is those babies were his a long time before they were yours. es que estos bebés eran de él mucho antes de que fueran de usted. So everything you feel as a parent, he already feels. Entonces todo lo que usted sienta como padre, él ya lo ha sentido. Thank you, Sister Holland.